evolutionary process going on. Una cordial bienvenida a la comunidad UDI al programa Administración al Derecho, el cual busca abordar algunos contenidos relacionados con las asignaturas que conforman la línea legal o formativa del programa de Administración de Empresas, temas de mayor interés y que generan debate desarrollados en los cursos académicos de legislación comercial y tributaria, ética ciudadana y profesional, legislación laboral, responsabilidad social y empresarial, administración pública, cultura ambiental, con el fin de brindar información de actualidad aplicable a las empresas, así como socializar la inclusión como el rango diferenciador del énfasis en administración pública que se le quiere asignar al programa de administración. En esta oportunidad los invito a que por favor se contacten con nosotros todos los viernes en este mismo horario. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Paula Andrea Sanabria. Ella es abogada, especialista en Derecho Comercial, quien en el día de hoy vamos a abordar el tema del fenómeno de las SAS en Colombia. Las SAS son las sociedades por acciones simplificadas. Este es uno de los tipos de sociedades de capital en Colombia. Recordemos que las sociedades comerciales en nuestro país están clasificadas como sociedades de personas, sociedades de capital y sociedades mixtas. En este caso, las SAS pertenecen al grupo de las sociedades de capital. Le doy la bienvenida a la doctora Paula Andrea. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, doctora Esperanza. Muy bien, muchas gracias. Un cordial saludo para todos los oyentes que nos están sintonizando en este momento y un saludo cordial también para toda la comunidad UDI. Muchas gracias, doctora. Quisiéramos iniciar este programa que usted nos comentara cuál es la naturaleza jurídica de las SAS, dónde las encontramos en el ordenamiento jurídico. Bueno, en principio hay que destacar que las SAS, por tratarse de un tipo societario relativamente nuevo, tiene una legislación totalmente diferente a la establecida en la ley comercial, en el Código de Comercio. Está estipulada en la ley 1258 del 2008 y específicamente en lo referido a su naturaleza podemos encontrar el artículo 3. Las SAS, al igual que las sociedades constituidas por acciones, son sociedades de capital cuya naturaleza siempre será comercial, independientemente pues, de las actividades que tengan previstas en su objeto social. Ok, muchas gracias, doctora. Tenemos también aquí unos datos estadísticos, el cual nos arroja que el 54% de las sociedades en Colombia están constituidas bajo el modelo de sociedades por acciones simplificadas. También tenemos que a 31 de diciembre del año anterior, los resultados indican que 3.483 empresas son SAS. Un total de 1.987 son sociedades anónimas, 583 son compañías limitadas y 393 pertenecen a otros tipos de modelo corporativo. Este es el resultado del 54%, más de la mitad. Hoy en día en Colombia se está constituyendo esas sociedades por medio de este modelo. ¿A qué se debe ese fenómeno, doctora? Bueno, en primer lugar yo considero que se debe a la flexibilidad que permite este tipo societario. Este tipo societario pues no cuenta con todos los requisitos formales que contempló el Código de Comercio para las sociedades de capital. Un claro ejemplo de ellos es la constitución de esta misma sociedad. Esta constitución se puede hacer a través de un documento privado, que es una facilidad pues para todos los emprendedores, ya que no tienen que elevar la escritura pública y simplemente con la manifestación que quieren hacer de constituirse en este tipo societario, basta. Y otro aspecto muy importante también es los aportes, el capital que se necesita para poder constituir esta sociedad. Como es un tipo societario flexible y prácticamente uno de los objetivos al promulgarse la ley era poder ayudar al emprendimiento, a todo el sector comercial, este tipo de sociedad no requiere un aporte mínimo como lo requiere quizás la sociedad anónima. Entonces yo puedo constituir la sociedad
con el capital que en ese momento tenga para poder formalizar como tal mi emprendimiento, mi empresa y constituirla. Igualmente que no necesito de un número plural de socios para poder generar este tipo societario. Entonces, teniendo en cuenta pues que Colombia mayoritariamente se rige por la microempresa y por todo el sector informal del comercio, la SAS es una herramienta muy beneficiosa para este tipo de comerciantes para poder consolidar su negocio y empezar a constituir un capital a través de ese tipo de sociedad. Muchas gracias, doctora. Sí, también tenemos otro dato estadístico que dice que en los últimos 10 años las SAS han sido un gran éxito, puesto que hasta el punto que se ha dado origen a más de medio millón de sociedades bajo esta modalidad. Bajo este modelo se encuentran cerca del 98% de las sociedades que se constituyen en Colombia. ¿Es posible constituir una SAS con una única persona? Sí, sí es posible. Actualmente el ordenamiento lo permite. Como informado anteriormente, no tiene un número plural de socios, por lo que yo si tengo quizás un emprendimiento y quiero formalizarlo a través de un tipo societario, puedo hacer la constitución por documento privado y simplemente formalizarla a través de la inscripción en el registro mercantil en la Cámara de Comercio donde tenga el domicilio de la sociedad. Un dato adicional que se me olvidó comentarles también en cuanto a quizás el apogeo de las SAS es el tema de la responsabilidad. Al tratarse de una sociedad capital, los socios van a responder simplemente por el monto de sus aportes y que hicieron al iniciar la constitución de la sociedad. Entonces, también es una herramienta muy fácil que tienen los comerciantes para poder dejar sentada la responsabilidad desde un principio y en caso pues de una eventual liquidación, simplemente responder por el monto de estos aportes. Entonces, esto les brinda a ellos como un sello de seguridad, un respaldo, pues porque también hay que contemplar todos los escenarios posibles en más tratándose del sector comercial. Correcto, sí señora. Efectivamente, incluso muchas de las sociedades que ya estaban constituidas mediante otro modelo, como la sociedad anónima, la sociedad limitada, han querido de pronto migrar o transformarse en SAS. Parte de ello, aparte de lo que la doctora nos comenta, también tendría que ver con algunos beneficios tributarios. ¿Tiene de pronto alguna ventaja en ese aspecto? Claro, porque la responsabilidad también se deriva al tema tributario, diferente, por ejemplo, en las sociedades anónimas, que las sociedades anónimas sí responden de manera solidaria en cuanto a las cargas tributarias. Igualmente, pues ellos tienen una serie de exenciones tributarias de las cuales son beneficiarios precisamente por el tipo de sociedad que están generando. Yo creo que esto también pues, fue pensado para que esta figura tomara un impulso gradual que pues hemos visto actualmente casi todas las empresas quieren hacer la transformación de las SAS y me atrevería a decir que el 90% de las sociedades que se constituyen nuevas son SAS por este tipo de beneficios. Correcto, sí, señora. También por efecto de la pandemia, la alternativa que algunas sociedades tuvieron fue también pasarse a esta modalidad, ¿no? Para poder al menos salvar lo que tenían de su empresa por la crisis en que nos vimos todos involucrados a partir del año 2020. Entonces, también eso fue uno de los motivos por los cuales muchas empresas, pues, reevaluaron su naturaleza jurídica y migraron o se transformaron en SAS. Recordemos también a los oyentes que el contrato de sociedad lo encontramos en el artículo 98 del Código de Comercio, que es mediante el cual dos o más personas pues, se ponen de acuerdo para poder iniciar una actividad mercantil, para poder ofrecer una actividad mercantil. Pero como lo dice la doctora especialista en el tema, con una sola persona se podría iniciar una sociedad, ¿sí? Entonces, no solamente si nos vamos al contenido o al significado del artículo 98 del Código de Comercio, no es solamente cuando dos o más, sino cuando una sola persona incluso podría tomar la decisión de iniciar un emprendimiento, ¿cierto, doctora? Así como su merced lo ha comentado aquí en el programa. Claro, correcto. Y ello guarda sustento en que pues la SAS tiene su regulación especial en materia. Entonces,
para todos los efectos siempre nos vamos a remitir primero a la norma especial, que sería la ley 1258, y en caso de que existan algún tipo de vacíos, pues sí nos remitimos al estatuto comercial, que sería el Código de Comercio. Entonces, en la SAS, el ánimo societario simplemente depende de una sola persona, es decir, no se exige como tal una bilateralidad o pluralidad, como si lo contempla el Código de Comercio para los demás tipos de sociedades. Correcto, doctora. Bueno, entre tantas virtudes de la SAS, creo que también hay algunas desventajas, ¿cierto? Por lo menos en el tema que tiene que ver con acciones, tengo entendido que esas acciones no se podrían de pronto negociar en la bolsa de valores porque se tiene que no tienen como el suficiente músculo financiero. Pues eso ya depende de la dinámica del mercado de valores. Digamos que hay unas empresas que al hacer la migración a SAS y al tener ya un capital considerablemente constituido, ellos sí hacen la emisión en el mercado secundario de valores. Entonces yo creo que eso ya dependería como tal de la sociedad en específico, dependiendo de pues su capital autorizado, su capital suscrito, su capital pagado. Pero inicialmente, pues como lo habíamos visto al principio del programa, las SAS se crearon es para poder ayudar a este tipo de emprendimientos a su formalización. Creería que la mayoría no realiza esta cotización en bolsa como si lo hacen, por ejemplo, las sociedades anónimas. Correcto, sí, sí, porque por lo menos en el caso de las sociedades, el tipo de sociedades ya diferentes a las SAS, que también son de capital, como la sociedad anónima, incluso la sociedad limitada, podemos decir que es una sociedad mixta, porque está el requisito del número de personas, ¿sí? Y el capital, en esos casos también la facilidad que tienen las SAS de poder colocar los términos de cómo van a cumplir con esas metas de capital, mientras que hay otras sociedades que el capital tiene que ser inmediatamente pagado, ¿cierto? No se les da un plazo Correcto. a los accionistas para poder tener ese plazo. En ese sentido también de pronto sería una ventaja más para la SAS de poder tener esos plazos para poder cumplir con las metas de capital que se han propuesto. Bueno, sí, sí hay una meta como tal, sin embargo, pues el término es mucho más amplio, son 2 años, es un año más de lo que está establecido para la sociedad anónima, por ejemplo, pero entonces, pues esta ventana de tiempo les da chance a los socios de poder realizar el capital pagado. Al respecto, me parece importante precisar que aquí sí no hay límites como en la sociedad anónima, que tiene que ser el capital suscrito el 50% del autorizado. Acá simplemente yo puedo establecer los topes conforme al documento de constitución, de acuerdo a lo que establezcan los socios o el socio. Entonces, por ese lado es una ventaja también. Listo, doctora. Y ya pues como para ir cerrando el tema, eh, en cuanto al capital de las sociedades, estos sí ya son de todas las sociedades de capital, ¿usted nos podría de pronto ilustrar un poquito más el significado, por ejemplo, del capital suscrito, el capital autorizado y el capital pagado? Claro, sí, señora. Bueno, como son sociedades de capital, lo que es sociedad anónima, sociedad por acciones, sociedad responsable limitada, todas ellas se constituyen con el objetivo de juntar un capital para los socios que rinda beneficios y dividendos durante la vida de la sociedad. Inicialmente se tienen tres conceptos de capital: el autorizado, el suscrito y el pagado. El autorizado puede entenderse como la meta que establecen los socios a los que quieren llegar, ¿sí? Y el capital suscrito es el capital que efectivamente los socios se comprometen a realizar el pago durante un determinado tiempo, por lo que el capital pagado sería el valor del capital que ya de manera realista los socios realizaron su pago. Entonces, dependiendo del tipo de sociedad, pues existen diferentes reglas para este tipo de capital. Como les decía, en la sociedad anónima, pues sí tiene que haber por lo menos un 50% del capital suscrito y que tiene que ser la mitad del capital pagado. En cambio, en las SAS no. Correcto, una ventaja más para pensar en este modelo societario. Se dice también que de cada 10
sociedades que se crean, 5 son a través de esta modalidad de SAS, y que en las cámaras de comercio, pues hoy en día, por la simplicidad de los requisitos, casi todas están matriculándose en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, son para la SAS, ¿sí? Precisamente es uno de esos fenómenos que para muchos es una muy buena alternativa, como lo dice la doctora. En nuestro país, pues las grandes empresas son contadas casi que con los dedos de las manos, porque no tenemos así una entidad que sea nacionalmente acreditada, no tenemos muchas, y la mayoría pues se va por el sector de la microempresa, de las MIPYMES también. Entonces esto también facilita que esos pequeños comerciantes, emprendedores, pues tengan esas facilidades para poder iniciar con una empresa legalmente constituida. En ese sentido, el artículo 5 de la ley 1258 de 2008, como lo decía la doctora Paula, que es precisamente el que crea la SAS, en su artículo 5 dice cuáles son esos requisitos para poder iniciar una empresa por esta modalidad. Entonces, es simplemente nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas, incluso puede ser un solo accionista, porque no tiene que haber pluralidad de socios. La razón social que se le vaya a dar a la entidad, que eso sí es un requisito también que exige la Cámara de Comercio para todas las entidades que se van, todas las sociedades que se van a crear, pues tiene que haber un estudio del nombre para que ese nombre no vaya a quedar de pronto repetido, ¿sí? También el domicilio principal de la sociedad junto con si las sucursales que se quieran establecer, el término de duración, todas las sociedades deben decir qué duración va a tener la empresa que se va a constituir, una enunciación clara y completa de las actividades principales. Aquí también hay que recalcar que tanto para la SAS como para cualquier entidad, cualquier empresa que se quiera crear, hay que tener mucho cuidado con el objeto social. Inicialmente puede tener un objeto social reducido, pero en la medida que se va ampliando, este tiene que ser modificado en el registro mercantil. Si no se realiza de esa manera, pues la sociedad podría estar sometida a que le saquen multas o sanciones por esa razón. El capital autorizado, suscrito y pagado, que la doctora Paula pues muy gentilmente nos ha explicado en qué consiste, y la forma de administrar, el nombre y el documento y las facultades que tienen los administradores. Esto es todo lo que se requiere para iniciar con un proceso o con una creación de una sociedad por acciones simplificadas SAS. Espero que este tema pues haya sido para todos les haya servido, que puedan de pronto ampliar más conocimientos, y sabemos que en la comunidad UDI tenemos muchos modelos de emprendimiento, y siempre pues si se va a crear empresa, siempre se tiene que tener la conciencia de que se tiene que hacer conforme la ley lo establece, porque pueden haber muchas empresas de pronto que no tienen sus documentos en regla, pero están sometidas a una vigilancia y control, y pueden también estar siendo multadas por la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya para cerrar y para finalizar el tema de hoy, doctora Paula, en este caso, las sociedades SAS, ¿cuál sería el régimen de vigilancia? ¿Por qué superintendencia estarían vigiladas? Estarían vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, teniendo en cuenta pues que hacen parte de un tipo de sociedad de capital. Entonces sería el órgano de control que las regiría a ellas. Correcto, sí señora. ¿Y en algunos casos también por la Superintendencia de Industria y Comercio? Dependiendo del objeto social que Oh, desarrollen. correcto. Ah, listo, sí señora, dependiendo del objeto social, porque si por ejemplo la empresa se dedica al sector financiero, entonces ya sería el control la superfinanciera, además de la de Correcto, sociedades. Listo, sí. correcto. Nos queda muy claro el tema. Doctora Paula, le agradecemos por su tiempo, por habernos acompañado aquí en este programa Administración al Derecho, dirigido a toda la comunidad UDI, y a todos los oyentes. Espero que haya sido de su agrado, y los esperamos nuevamente el próximo viernes a la misma hora. Muchas bendiciones para todos. Un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un buen día.
Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego. Strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.